Los discípulos se le acercaron aparte al Señor Jesucristo y con relación al último tiempo le hicieron 3 preguntas. Y le dijeron: Maestro, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Es interesante que el Señor Jesucristo, antes de hablarle de los acontecimientos que sucederían en la naturaleza, de los rumores de guerra, de las pestes y de las hambres que habrían en el último tiempo, les dio un detalle que muchas veces nosotros pasamos por alto. Y en el capítulo 24, en el verso 4, el Señor Jesucristo le dijo, antes de todas estas cosas, le dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, que en el último tiempo habría una proliferación de engañadores que jugarían un papel muy importante en la conducción de las almas al infierno. Almas que en su mayoría serían indiferentes, descuidadas y negligentes en el cuidado de su salvación. Serían engañadas. Solamente en el capítulo 24, en ese capítulo 24 nosotros encontramos 7 referencias directas a que en el último tiempo habría mucho engaño. Por ejemplo, está en el versículo 4, en el verso 5, en el verso 11, en el verso 23, 24, 25 y 26. 7 referencias solamente en el capítulo 24. Y vemos en el versículo 4 y el verso 11 que habrían 2 clases. Según Mateo 24, habrían 2 clases o 2 tipos de engañadores. Uno serían los falsos cristos. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y número 2, verso 11, y muchos falsos profetas. En el último tiempo habrían falsos cristos y falsos profetas. En esta dispensación de la gracia, y voy a referirme a los que últimamente han surgido y han sido de mucho impacto en el mundo, de falsos cristos, y uno fue Jim Jones, un hombre que sedujo y arrastró multitudes tras él y las llevó desde los Estados Unidos a Guyana, donde supuestamente sería el paraíso. Lo llevó ahí, pero el supuesto paraíso para las multitudes de sus seguidores se convirtieron en un infierno en esta tierra, puesto que allí empezó a abusar sexualmente de uno, a ultrajar, a atemorizar y a tener amedrentados y cautivos las grandes multitudes que se fueron tras él. Y abusó en ese lugar terriblemente de sus seguidores, y hasta que finalmente muchos de ellos terminaron volcándose en contra de él, y algunos de ellos terriblemente se suicidaron. Ahí sucedió un homicidio en masa sin precedentes. 900 personas se suicidaron, y finalmente este hombre, Jim Jones, el autoproclamado Cristo, fue encontrado muerto con un disparo de escopeta en su cabeza. Y el otro que también es muy conocido es José de Jesús Miranda, José Luis de Jesús Miranda. Otro hombre que también se autoproclamó el Cristo, con su secta Creciendo en Gracia, que gracias al canal de televisión que tenía logró diseminar por las diferentes partes de Latinoamérica los tentáculos de esa secta, que fueron fundadas en diferentes partes del mundo, arrastrando tras sí a muchísimos seguidores. Y luego este hombre, luego de un par de tiempo, luego dijo que era el Cristo, y luego dijo que era también el anticristo. Y empezó a marcar a sus seguidores con el número 666. Este hombre, con el pasar del tiempo, murió. Este falso Cristo murió. Sus seguidores estaban esperando que resucitara de entre los muertos al tercer día. Y ya han pasado un par de años y aún no ha resucitado. Sin lugar a duda, el hombre resucitará. Resucitará en la resurrección para comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Pero dice el verso 11 del capítulo 24 que también habrían muchos falsos profetas. Carísimo oyente, han sido muchos los falsos profetas que se han levantado en este tiempo. Ahora vemos mucho profeta y poca palabra de Dios. La palabra de Dios, en honor a la verdad, está escaseando en muchas de las bocas de estos autoproclamados profetas que han arrastrado a multitudes. Es interesante que cuando usted estudie este capítulo 24, en este verso 4 y el verso 11, esa palabra de engaño o engañarán, entre una de sus varias acepciones, quiere decir: mirad que nadie os seduzca. Es decir, que estos falsos profetas seducirían a las almas, las engañarían y las arrastrarían tras ellos, es decir, tras sus falsas enseñanzas. Hay que tener mucho cuidado, porque hay doctrinas que son muy seductoras y son fáciles de que nos atraigan, como por ejemplo la doctrina de la prosperidad, que muchos están enseñando para beneficio de sí mismos.
Y han arrastrado multitudes. Usted ve las iglesias, las congregaciones que han adoptado esta doctrina de la prosperidad, de que Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios quiere que estés en abundancia, que Dios tiene los negocios para ti, que ven llaves de carros, de casas y de empresas para ti, y que por fin dejarás de sufrir. Y te presentan este evangelio que es muy atractivo, este supuesto evangelio que es muy atractivo. Y multitudes son las personas que vienen a estas congregaciones y están siendo encaminadas por estos falsos ministros al mismísimo infierno. Otros que están predicando que Dios solamente ve el corazón y no importa cómo la persona se conduzca en esta tierra. Son muy atractivas, son muy seductoras, pero son criminales. Son doctrinas de error. La Escritura dice en Hebreos 12:14, solamente ahí vemos dos requisitos indispensables para entrar al cielo y para poder ver al Señor. Y dice ahí, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que, carísimo oyente, ojo con esto. Y el Señor sigue haciendo retumbar este versículo en este último tiempo de mirad que nadie os engañe. Han sido muchos los falsos profetas que se han levantado, abismando al pueblo y perturbándolo, diciendo el fin del mundo será tal fecha y poniendo fecha, el arrebatamiento será tal fecha. Y muchas personas simples creen estos engaños y son perturbados en su fe. Entonces luego terminan apartándose de los caminos del Señor y creyendo que todos son engañadores porque creyeron en algunos. La Escritura dice en San Mateo 24, en el verso 36, que con relación al arrebatamiento de la iglesia, el día y la hora no la sabe nadie, ni los ángeles, sino solamente mi Padre, dijo Jesucristo. Es decir, que si por ahí aparecen algunos diciendo, en este 2020 será el arrebatamiento de la iglesia, eso es un engaño. Yo no puedo decir que el 2020 será el arrebatamiento de la iglesia. Tampoco puedo decir que no será el 2020. El día y la hora no la sabe nadie. Sí sabemos por la Escritura que estamos en el último tiempo y que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que en cualquier momento podría el Señor sonar la trompeta y nosotros ser arrebatados de esta tierra para finalmente, luego de tanta lucha, oposición y adversidad, poder estar con nuestro amado Señor. Este es tu hermano Javier Antonio Pineda y para mí fue una bendición presentarles a ustedes estas palabras de vida eterna. Mirad que nadie os engañe. Ese mirad implica cuidado. Cuídense que nadie os engañe. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras. Porque conociendo la Escritura, conociendo la Biblia, difícilmente nos van a engañar. Porque el que conoce la ruta no necesita que nadie se la muestre, ya la conoce y él se encamina hacia ella. Dios te bendiga.